Estábamos diciendo que entre muchas declaraciones de la Biblia no se pueden entender de manera natural, porque estas pertenecen al reino espiritual. Pero permitime entonces ahora llevarte a entender un poco más las palabras de Jesús en los momentos previos a su muerte que leímos hace un instante. Los versos 33 y 34 dicen: ahora vamos rumbo a Jerusalén, les dice Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Lo que el Señor nos está diciendo es que hay una vida que nadie conocía hasta ese momento y que no podía ser manifestada sino hasta que Él experimentara la muerte. Otra contradicción. Hay una vida que no se conocía, pero que no podía ser manifestada sino hasta que Él experimentara la muerte. Y para los seres mortales como vos y yo, hablar de la muerte resulta bastante natural. ¿Y por qué? Bueno, porque todos nosotros mortales tenemos algún punto de referencia con la muerte. De alguna forma la hemos sufrido o vivido de cerca. Cuando un familiar cercano o un ser querido muere, su muerte nos deja no solo un gran vacío, sino además un profundo dolor. De modo que, de alguna forma, todos nosotros nos preparamos para la muerte de alguna manera. Porque aceptamos el hecho de que en algún momento nos va a tocar a nosotros. Pero, ¿sabes que con Jesús no fue así? Porque Él, a diferencia de cualquiera de nosotros, no tenía punto de referencia con la muerte. Su punto de referencia no era con la muerte, sino era con la vida eterna. Él vino del cielo a la tierra, mi amado, con un solo punto de referencia: la vida eterna. Por eso la muerte de Jesús era lo más antinatural que podía sucederle. Porque en el cielo, a diferencia de aquí en la tierra, se nace para vivir, no para morir. Ahora, con esto en mente, de que Jesús no conocía la muerte porque era un ser eterno, veamos este pasaje de la Biblia. Y aquí hay 2 grandes aspectos que se tienen que destacar. Primero, la muerte de Jesús. Y en segundo lugar, su resurrección. Cada uno de ellos con una gran implicación espiritual sobre la vida de nosotros los creyentes. Vamos a ver una por una. Y lo primero es la muerte de Jesús. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, la muerte es algo inevitable para el hombre común. No hay quien pueda librarse de la muerte, no hay quien pueda librarse de ella, ni eludirla. Todos tenemos una fecha de vencimiento sobre esta tierra. Harry Houdini, ¿saben quién es Harry Houdini, verdad? Lo han escuchado nombrar. Harry Houdini fue un gran escapista que alcanzó la fama mundial por sus grandes hazañas al escaparse de todos los lugares donde se le encerraba, además de soltarse de todas las cadenas con que se le ataba. En alguna ocasión se lo encerró en una cárcel de máxima seguridad y en pocos minutos pudo escaparse de ella. Harry Houdini se liberó de todas las cadenas y cajas en las que fue encerrado, pero un día murió. Y esta fue la única ocasión en donde Houdini no se pudo liberar, no pudo escapar. No pudo escapar a la muerte, porque la muerte lo atrapó para siempre. Y este hombre es el claro ejemplo de que no ha habido hombre
que se escape de la atadura de la muerte. Pero Jesús fue la excepción. Él fue la excepción porque aun cuando Él murió, la muerte no lo pudo retener, ya que Él al tercer día, dice la Biblia, resucitó. Porque para que alguien te pueda retener, mi hermano, mi hermana, para que alguien te pueda retener a la fuerza, primero ese alguien tiene que ser más fuerte que vos. Y en el caso de Jesús, eso no era posible, porque no hay poder, no hay autoridad en este mundo ni en cualquier otro lugar que esté por encima del poder y la autoridad de nuestro Dios. Amén. Amén. Ahora, además de esto, la muerte de Cristo tiene dos implicaciones. Y son implicaciones espirituales en relación con el cristiano. Primero, pagó nuestra deuda. Jesús pagó nuestra deuda. Y segundo, le arrebató a Satanás la autoridad de la muerte sobre el creyente. Jesús pagó la deuda, sí. Porque así como los hijos heredan de sus padres lo bueno como lo malo, así cada ser humano heredó de nuestro padre Adán esa deuda, la deuda que Adán contrajo en el principio de la humanidad con el pecado. Y en este mundo natural mucha gente contrae deudas y ocasionalmente no las paga. Pero en el mundo espiritual, mi amado, no sucede así. En el mundo espiritual, toda deuda debe ser honrada por su deudor. El problema con Adán era que olvidó que la deuda con el pecado no podía ser cancelada con dinero o riquezas. Solo debía ser saldada de una forma. Debía ser saldada con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo allí en la carta a los Romanos. Y por eso la muerte fue introducida en el mundo cuando Adán pecó. La muerte fue introducida en el mundo para recordarle al ser humano esa deuda que todo hombre heredó de Adán. Hombre y mujer. Y a partir del pecado de Adán, todo ser humano nace para morir. Porque después que ha vivido por algunos años, cuando el plazo de la deuda se vence, ¿sabes qué pasa? La muerte hace su aparición para cobrar. Veamos algo más. La muerte no solo podía ser introducida en el mundo por el pecado de Adán, no por el pecado de ningún otro. Es decir, no podía ser introducida ni por el pecado de Eva ni por el pecado de sus hijos, sino solo por el pecado de Adán. ¿Y por qué? Te preguntarás. Porque Adán era la cabeza de la humanidad. Él era el linaje de todo hombre y sobre él reposaba toda autoridad en la tierra. Eso dice Génesis 1, 26 y 28, leámoslo. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Mi amado, por eso Satanás se esforzó para hacer pecar a Adán, porque él sabía que sobre Adán reposaba toda la autoridad en la tierra. Y cuando lo logró, entonces el imperio de la muerte comenzó a reinar sobre la tierra. Y así se mantuvo por miles de años hasta que se cumplió la promesa, se cumplió el tiempo de la aparición del postrer Adán, es decir, Jesucristo. Ya que la Biblia dice en Romanos 5:14 que el primer Adán era figura del que había de venir, o sea, Jesús, ¿por qué Adán era figura de Cristo? Dos personas que parecen tan antagónicas. Porque mientras Adán se mantuvo en obediencia, mientras Adán se mantuvo sin pecado, él era perfecto y sin mancha delante de Dios. Pero esto pasó hasta que pecó, para luego
venir entonces el postrer Adán, Jesucristo. Y aunque Jesucristo también fue tentado en todo, y fue probado, fue perseguido, fue calumniado, fue incomprendido y asesinado, a diferencia de Adán, nunca pecó. Él se mantuvo limpio, puro, santo, inmaculado. Jesús vino no solo a demostrarles a los descendientes de Adán que se puede vivir en este mundo sin pecar, sino además vino a cancelar con su muerte la deuda, esa deuda que nuestro antecesor Adán nos heredó por su desobediencia y que ningún ser humano en este mundo podía cancelar. En el libro de Mateo 18, al 23 al 35, se nos narra una parábola que describe la condición impagable que tiene el hombre de la deuda por el pecado. No la vamos a leer, pero allí se nos dice que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y que fue traído a él uno que le debía 10.000 talentos. Guarden en su mente esta cifra, 10.000 talentos. Pero como no podía pagar este hombre, el rey ordenó que tanto él como su esposa, sus hijos, fuesen vendidos para poder cobrar la deuda. Pero el siervo rogó delante del Señor y la Biblia dice que el rey fue conmovido y le perdonó la deuda. Saben, yo me tomé el trabajo de hacer unas cuentas y me puse a hacer el cálculo de cuánto era lo que este siervo debía realmente al rey. Dice el verso 24 que eran 10.000 talentos. ¿Cuántos talentos eran? 10.000. Y si pensamos en función de pesos de hoy en día, pues esto no parece una gran suma, una gran deuda, ¿verdad? Pero veamos cuánto era esto en aquel tiempo. Un talento era igual a 6.000 dracmas. Una dracma era igual a un denario. Y un denario era el salario que ganaba un jornalero por un día de trabajo. Entonces, esto significa, según las cuentas, que un talento era el equivalente de 6.000 días de trabajos. 6.000 días de trabajo. Y esto traducido a años, viene a ser 16 años, 5 meses, 9 días y 11 horas de trabajo. Pero esto es solo el equivalente a un talento. Pero la Biblia dice que la deuda era ¿de cuánto? 10.000 talentos. Es decir, 60 millones de dracmas. Esto traducido a años viene a ser algo así como 165.000 años, 19 meses y 26 días de trabajo. Y vos te quejás porque trabajás 8 horas, mi hermano. Para que este hombre pudiese pagar esta deuda, debía nacer y debía morir a los 100 años por un periodo de 1096 veces. Y así poder pagar la deuda. Y esto quiere decir, si no te has dado cuenta aún, que esta deuda solo podía caer en la categoría de impagable. No podía ser pagada jamás. Era la condición del hombre en ese momento. Esa era la condición del hombre en ese momento antes de la muerte de Jesús. El hombre no tenía forma de pagar su deuda con el pecado. Pero al ir Jesús a la cruz por vos, al ir Jesús a la cruz por mí, nos sustituyó y con su muerte pagó para siempre la deuda de mi pecado y la deuda de tu pecado. Y a partir de ahí, mi amado, mi deuda y tu deuda fueron canceladas, declaradas pagadas, canceladas eternamente. Amén. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Nuestra deuda era impagable y Cristo la pagó totalmente en la cruz para siempre con su muerte.
Ahora, la segunda implicación espiritual que la muerte de Jesús tiene sobre el creyente es que con su muerte Él logró arrebatarle a Satanás la autoridad que éste tenía sobre la muerte. La muerte es un enemigo del hombre, pero quien tenía control, el que tenía autoridad sobre ella era Satanás. Esa autoridad vino a ser suya cuando Adán fue engañado y pecó. Entonces el pecado de Adán le dio a Satanás ese derecho de controlar el imperio de la muerte. Y por eso, hasta antes de Jesús, todo justo que moría descendía al Hades, a una sección llamada seno de Abraham. Ahí estaban a salvo, pero cautivos por el imperio de la muerte. Pero cuando Cristo murió, le arrebató a Satanás la autoridad de la muerte, le arrebató las llaves de ese lugar, y ésta ya no pudo retenerlo más. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La cautividad aquí se refiere a los justos que alcanzaron la salvación, pero que no podían entrar al cielo, sino hasta que la muerte fuese derrotada y sometida a un nuevo gobernante. Este nuevo gobernante es Jesucristo. Ahora, entendamos esto. La muerte fue derrotada en la cruz, pero no fue destruida, porque aún su tiempo para ser destruida no ha llegado. Eso es algo que está reservado para el final. Por eso en 1 Corintios 15:26 Pablo dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte sigue existiendo aún, pero ya no como un amo, sino como un siervo. Porque en la cruz Jesús la derrotó, en la cruz Jesús la sometió bajo su autoridad. Amén. Y por eso la Biblia dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque estos descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Allí en Apocalipsis 14:13. Pero para un creyente la muerte ya no es su carcelero, y menos su verdugo, porque fue derrotada en la cruz por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Allí en la primera carta a Corintios. La muerte es tomada en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el segundo punto es la resurrección de Cristo. Si la muerte de Jesús tiene una gran implicación espiritual, también es importante la resurrección de Jesucristo. Tanto que Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, veamos por qué es importante esa resurrección de Cristo y cuál es su implicación espiritual en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. La resurrección de Cristo nos afecta a cada uno poderosamente en dos áreas. Primero, en la esperanza del cielo, y segundo, en nuestra victoria aquí en la tierra. En lo que se refiere a la esperanza del cielo, la muerte y la resurrección de Cristo no se pueden separar. Son eventos que están íntimamente relacionados, tanto que lo uno no tiene razón de ser sin el otro. La resurrección de Cristo a mí y a vos nos da la esperanza del cielo, y por lo tanto me marca un destino, mi amado. Te tiene que marcar un destino. Si la resurrección de Cristo no hubiese tenido lugar, yo no sabría entonces cuál sería mi destino. Y por lo tanto mi fe, por lo tanto mi esperanza de la vida eterna serían nulas, no existirían. ¿De qué serviría esforzarse tanto por mantener una vida de santidad, una vida de rectitud, si no tengo esperanza de la vida eterna? Por eso la muerte de Cristo, sin su resurrección, solo sería el fracaso de la fe. Pero Cristo no solo murió,
y derrotó a la muerte, sino además resucitó. Y su resurrección abrió el camino, ese camino a la esperanza de todos aquellos que esperamos en Cristo la resurrección de los muertos. En lo que se refiere a la victoria en la tierra, ¿sabes que si la muerte de Cristo paga la deuda del pecado de los creyentes, su resurrección no solo me marca un destino, sino además me señala una posición espiritual y me ofrece una identidad? Permíteme explicarte un poquito esto. La muerte de Cristo me da conciencia de ser salvo y de ser perdonado. Pero su resurrección a cada uno nos da la conciencia de ser vencedor y victorioso mientras esté en este mundo. Porque yo sé que el día que la muerte me llame, voy a vivir eternamente junto al resucitado, a Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores en aquel que nos amó. ¿Y qué significa ser más que vencedor? Te lo voy a explicar, mira. Cuando un boxeador sube al ring a sostener un combate, todos saben de lo que estoy hablando, boxeo, ¿sí? Bien. Un boxeador sube al ring a sostener un combate con su contrincante, con su oponente. Este recibe muchos golpes, es golpeado, hasta que por fin gana la pelea y se lleva el premio. Luego el boxeador va a su casa y ¿qué hace? Entrega el dinero de ese premio a su esposa. Y ella lo toma, lo gasta y lo disfruta. ¿O me equivoco? Las mujeres que están aquí. El boxeador fue el vencedor y el que ganó el dinero. Pero su esposa fue más que vencedora. Ella fue mucho más que vencedora porque ella ni subió al ring, no sufrió los golpes, solo recibió el dinero. Mujeres siempre serán vencedoras. ¿Sí? Y esto es lo mismo que Jesús quiere que sepamos, mi amada. Él fue a la cruz, Él recibió los golpes, pero después de derrotar a la muerte y vencerla, Él resucitó y nos entregó las llaves del reino para que vivamos no como derrotados y llenos de temor, sino como más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Veamos algo más. En la resurrección de Cristo se dieron dos eventos que se parecen a dos eventos que también se dieron en la resurrección de Lázaro. Estos dos eventos son, primero, la piedra removida, y el segundo evento es el vendaje sobre su cuerpo. Sobre la piedra removida, podemos decir que tanto en la resurrección de Cristo como en la de Lázaro, la piedra que sellaba el sepulcro fue removida. ¿Qué significa esto? Que la piedra representa dos cosas. Primero, es todo aquello que te hace tropezar. Y segundo, que lo que te hace tropezar al principio, al final te sepultará. El pecado es el agente interno que mata tu vida espiritual. Pero la piedra, esa piedra es el agente externo que el diablo utiliza para asegurarse, tener la seguridad de que no salgas del sepulcro para vivir una vida resucitada y victoriosa. ¿Me seguís hasta aquí? La piedra es una circunstancia, es una situación, son quizás personas o lugares que te crean lazos que te sirven de tropiezo y no te dejan manifestar la vida resucitada, esa vida victoriosa que Cristo te dio. Y si querés verte viviendo una vida victoriosa, ¿sabés lo que tenés que hacer? Primero escucharás a Jesús decirte: quita la piedra de tu vida. Algunos van a tener que aprender a vivir, quizás sin internet. Algunos van a tener que aprender a vivir quizás sin el celular. Otros quizás sin las redes sociales. Otros tendrán que aprender a vivir sin el cigarrillo. Tendrán que aprender a vivir sin la bebida.
No importa lo que tengas que dejar, tendrás que hacerlo. Y entonces la vida más que vencedora se va a manifestar en vos. Ahora, el segundo componente es el vendaje. El vendaje es lo segundo que pasó en la resurrección de Lázaro y que se asemeja a lo que sucedió en la resurrección de Jesús. Dice la Biblia que cuando María fue por la mañana a ver el cuerpo del Señor allí al sepulcro, solo se encontró con las sábanas que lo cubrían y con el sudario. Pero su cuerpo ya no estaba allí. Algo parecido sucedió con Lázaro. Cuando Jesús lo resucita y lo llama afuera, le dice, desatadle y dejarle ir. ¿Por qué? Bueno, cuando alguien moría en Palestina en aquellos tiempos, después de ungirlo con especias aromáticas, lo vendaban para promover el proceso de momificación y que el cuerpo no se descomponga tan rápido. Entonces, tanto las sábanas de Jesús como las vendas de Lázaro solo representaban una cosa. Este era el traje de los muertos. Era el traje con que vestían a los muertos. Y cuando Jesús resucitó, su cuerpo se fue al cielo, pero su traje fue abandonado en la tierra. Porque los que están vivos ya no pueden seguir vistiendo de muerto. Si querés ver manifestarse en vos la vida victoriosa, mi hermano, si vos querés ver en vos la vida victoriosa, la vida resucitada de Jesús, vas a tener que aprender a despojarte de los vestidos del fracaso, de la derrota, los vestidos de la enfermedad, los vestidos de la muerte. Por una sencilla razón: Él venció la muerte y nosotros vencimos con Él. Los seres humanos, lo sepamos o no, ocasionalmente nos vestimos de acuerdo a cómo nos sentimos. Muchas veces el color de la ropa, el diseño que elegimos para usar, es lo que realmente denuncia cómo nos sentimos por dentro. Y las mujeres lo saben mejor que nosotros. Cuando una mujer se siente digna, vestirá con decoro. Si la mujer se siente sexy, vestirá sensualmente. Si se siente joven, vestirá a la moda, etc. Lo que vestimos, mis amados, dice cómo nos sentimos. Y por eso Jesús exclamó: desatadle, dejadle ir, porque el que ha recuperado la vida ya no puede seguir vistiendo de muerto. El que ha recuperado la salud ya no puede seguir vistiendo de enfermo. Lo mismo sucede cuando tenés mucho dinero. Es completamente inadmisible que sigas vistiendo como pobre si tenés millones en tu cuenta de banco. Desatadle significa: cámbienle la vestidura de muerte por una vestidura de vida. Lo que vamos al cielo tenemos no solo la necesidad, sino además el deber de vestir de fiesta, mi amado. Porque somos llamados a ser participantes de las bodas del Cordero. Y nadie va a una boda como zaparrastroso. Uno se pone lo mejor que tiene, lo mejor que le calza. Va de fiesta a festejar la victoria en las bodas del Cordero. Y el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Y este empieza su narración describiendo la desgracia de la caída humana. Pero el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, cierra sus páginas declarando: estos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra de ellos. Amén. Para terminar, iglesia, si empezaste mal tu vida cristiana, eso es triste, es penoso, sí, pero no tan grave. Sin embargo, el lujo que no te podés dar es el de terminar mal. Vos podés empezar mal, pero no te podés dar el lujo de terminar también mal. En el camino vas a experimentar derrotas, pero no permitas que una derrota te convierta en derrotado. Así que levántate, vestite de resucitado y de vencedor, porque lo que empezó mal puede arreglarse y terminar bien.
Recordá que a los que aman a Dios, y yo creo que vos amás a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios te bendiga. Ponete de pie. Cristo murió y Cristo resucitó. Es cierto que Él no conocía la muerte porque Él era un ser eterno. Y hoy vos y yo podemos declarar lo mismo. No conocemos o no vamos a conocer la muerte eterna porque somos seres junto con Él eternos. Y junto a Él vamos a estar viviendo eternamente cuando pasemos ese río de la muerte. La muerte ha sido vencida para siempre por nuestro amado Señor Jesucristo. Así que allí en donde estás ahora de pie, yo te invito a levantar tus manos y a decir gracias Señor. Gracias Señor por tu muerte, pero también Señor gracias por tu resurrección. Porque eso Señor nos ha traído vida eterna. Eso, Señor, nos ha dado una identidad aquí en la tierra, de que, Señor, sabemos que cuando partamos vamos a ir a tu presencia, a disfrutar, Señor, de tu presencia, a disfrutar de lo que tú ya tienes preparado allí, Señor, en el cielo. Te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias, Jesús, por ese pago de nuestra deuda que era impagable para nosotros, que de ninguna manera podemos pagar. Simplemente tú lo hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Tú compraste, Señor, nuestra vida. Tu sangre derramaste, Señor, para cubrirnos y para limpiarnos de todo pecado. Y eso nos hace tus hijos, nos hace seres con una identidad indeleble, con el sello de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte.